Bienvenidos, me da tanto gusto que podamos conectarnos, literalmente bienvenidos a mi casa. Estamos desde mi casa haciendo la transmisión y desde mi mesa. Gracias por venir, gracias por responder a esta invitación que cada domingo Dios nos hace. Y el día de hoy quiero comenzar algunos temas que nos van a ayudar a tener claridad de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de temas específicos que a lo largo de la vida cristiana, si has sido cristiano durante ya algún tiempo, hemos malinterpretado, no hemos entendido de la forma correcta lo que es. Reforma, la verdad es que nos vino a reformar nuestra mente, a reiniciar, a llevarnos a procesos que estábamos viviendo de cierta manera y que vino a ser un catalizador para generar nuevamente, producir la esencia de lo que es en verdad el evangelio de gracia, no un evangelio de condenación y de culpa. Y por eso hoy quiero hablar y comenzar. Espero te hayas preparado. En las redes anunciamos que íbamos a necesitar del pan, del vino, de algún juguito de uva que tengas en casa. Estás a tiempo para prepararte porque esto va a estar buenísimo. Y sí, el día de hoy quiero hablarte de la Santa Cena, la comunión, este momento histórico que Jesús plantó, estableció y que trae tanta bendición a nuestras vidas y que lamentablemente se ha convertido en la iglesia cristiana una de las ordenanzas que produce en nosotros temor, incertidumbre, y en algunos casos hasta condenación por la mala interpretación que le hemos dado a lo que Jesús quiere hacer. Y Él desea sanarte. Pero estos dos elementos del pan y del vino los encontramos no en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, en este caso en la vida de Abraham. Así es que vamos a descubrir cómo es que se manifiesta estos dos elementos de forma profética, anunciando lo que vendría miles de años después en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y te platico un poco del contexto para comenzar. La historia parte cuando Lot vive cerca de Sodoma. Cuando él toma la decisión, hubo un conflicto entre los pastores de Abraham y de Lot. Era tanto el ganado que tenían, era tanta la bendición que había en sus vidas que los pastos no alcanzaban para cubrir el alimento de los ganados. Entonces lo que hicieron es se separaron, hicieron un pacto y Lot decide irse hacia esta región donde precisamente había una ciudad llamada Sodoma y otra Gomorra. Tienen una pésima reputación estas dos ciudades. Pero bueno, tomó esa decisión Lot y ahorita vamos a ver si pagó las consecuencias. En ese momento, 4 reyes se aliaron para hacerle guerra a 5 reyes, entre ellos los reyes de Sodoma y Gomorra. Lograron vencerlos, los conquistaron y se llevaron esclavos, pertenencias al botín, y dentro de ellos se llevaron cautivo a Lot. Y es ahí, en Génesis 14, donde quiero comenzar en el versículo 11. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Uno de los que había escapado le informó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba acampando junto al encinar de Mamre, el amorreo. Mamre era hermano de Escol y de Arner. Qué bonitos nombres. Y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, vean la reacción de Abraham. Convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su propio sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. ¡Wow! Lot estaba sufriendo las consecuencias tal vez de su mala decisión al habitar cerca
de este poblado que tenía una mala reputación. Lot decide vivir en esta ciudad cercana a Sodoma y recibe el daño colateral, vamos a llamarlo, de esta guerra que existía en los reyes. Vean, eran 4 que vinieron a combatir a 5. Estos 5 no pudieron defenderse estando en su zona de seguridad, vamos a llamarlo así, porque estaban en sus propias ciudades. Fueron saboteados por estos 4 reyes. Pero donde quiero enfatizar es la reacción que tuvo Abraham. Porque una de las características principales que la Biblia nos enseña es que Abraham es un gran intercesor. Abraham se caracteriza porque era una persona que sabía el poder de la intercesión. En otros pasajes de la Biblia lo vemos orando, intercediendo nuevamente por su sobrino Lot, pidiendo que si tan solo hubiera cierto número de justos, que Dios no trajera juicio sobre Sodoma y Gomorra. En este caso, está intercediendo, pero del lado guerrero de Abraham. Ese lado que casi no se menciona, ¿verdad? Regularmente lo vemos como el padre de la fe, pero en esta porción la Biblia lo está mostrando como un guerrero, como un hombre audaz, que estuvo dispuesto a dejar su área de comodidad, de confort, de seguridad, con 318 hombres para ir a combatir y rescatar la vida de un ser humano, que era su sobrino. Y no solamente la de él, sino también la de sus familiares de Lot, de las personas que fueron llevadas en este cautiverio, que duró muy poco. Y además, el estar dispuesto a viajar una gran distancia, porque en ese tiempo, recordemos, eran distancias muy largas. Aproximadamente lo que viajó, de acuerdo a las ciudades que está mencionando, fue más de 200 kilómetros de distancia, distancias nada sencillas. Pero aún así decidió salir de su comodidad y con esta urgencia salir por esta persona que estaba cautivada, esclavizada por estos reyes. Totalmente cierto, un milagro. Y al ratito nos vamos a dar cuenta, en unos momentos más, nos vamos a dar cuenta cómo fue un favor de parte de Dios. Fue su favor, su misericordia. Pero lo que quiero hacer notar es, tú y yo estamos respondiendo con la misma urgencia que realizó, que mostró Abraham por rescatar la vida de su familia. Estamos teniendo nosotros la misma disposición, la misma urgencia por rescatar, por alcanzar a los perdidos que están siendo cautivados por el pecado, por el enemigo, por el diablo, por Satanás, el chanclas, como quieras llamarlo. Estamos seguros en nuestra área de confort y de seguridad, que estamos tan cómodos que la gente se está perdiendo y no estamos haciendo nada al respecto. O nos estamos enterando, nos estamos dando cuenta, estamos percibiendo que la gente se está perdiendo y estamos actuando, estamos haciendo acciones audaces como la de Abraham, que no tenían lógica. No vas a combatir con 318 hombres a un ejército que estuvo tan preparado que pudo vencer aún a un ejército superior al suyo propio. Y aún así Abraham decide tomar este acto audaz por rescatar. ¿Qué estamos haciendo, comunidad? ¿Qué estamos haciendo para cambiar las reglas del juego? O si estamos dispuestos a romper las reglas del juego por rescatar personas. Y algo que siempre he dicho y seguiré diciendo es que estaremos dispuestos a hacer lo que sea necesario sin pecar para salvar a este mundo perdido. Y tal vez no vamos a cambiar el mundo, pero sí podremos cambiar el mundo de una persona. Debemos de salir de nuestra área de confort y dejar los pretextos a un lado para poder avanzar con actos de servicio, con actos que conectan el corazón de la iglesia con los seres humanos que están apartados del camino de Dios. ¿Qué vamos a hacer, comunidad? Y permite que el Espíritu Santo en este momento imparta en ti creatividad, ideas, propuestas para poder alcanzar al perdido. Aunque parezca que rompes el molde, te atrevas a hacerlo y salir de tu área de confort para rescatar a nuestros Lots que están perdidos en Sodoma y Gomorra.
En lugar de juzgar, en lugar de condenar, mejor vamos por ellos, a rescatarlos. Pero continúo porque el tema está buenísimo. Repito, eran kilómetros de distancia. Y esto me hace recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Isaías 53 dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Otra versión dice, como ovejas sin pastor estábamos dispersos, pero lo que hace Cristo es que nos viene a reconciliar. Va y rescata a la humanidad perdida, nos rescata a nosotros. Por eso en los evangelios dice, yo no he venido por los sanos, he venido por los perdidos. Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor de intercesor, pero también nuestro Señor que vino a romper muchos moldes, estructuras, con tal de rescatar al perdido, que vino a traer una transformación, una reforma, con tal de rescatar al perdido. Continúo con la historia, cada vez se pone más bueno. Cuando Abraham volvía de derrotar, fíjate, a este nombre tan raro, Kedorlaomer, y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Shavé, es decir, el Valle del Rey. ¡Ay! En esto hay tanta revelación, hay tantos principios. Cuando Abraham viene de regreso, viene de una batalla peligrosa, audaz. Imagínate sus emociones, cómo estaba, el estrés. Claro, venían en victoria, ¿verdad? Venían en un momento de efusivo, pero esa conquista eran 200 kilómetros de ida. Conquistan, regresan ahora llenos de éxito y de victoria, pero con mayores responsabilidades. Abraham no solamente trajo a Lot, sino se trajo un botín, se trajo a más personas, su responsabilidad se ensanchó, creció la responsabilidad de Abraham, creció el carácter de Abraham. Pero curioso, llegan a un valle, a un lugar plano, que es lo que significa el Valle del Rey. Justo ahí donde Josafat, el rey, se le nombra también como este valle, o como el hijo de David, Absalón, levanta un monumento para él. Y es este valle donde precisamente después de un gran éxito se topa con el rey de Sodoma, que su nombre significa hijo del mal. ¡Uy! ¡Qué tremendo! Justo en el lugar que fue el jardín del Getsemaní. ¡Wow! En ese momento donde parece que hay prueba y tentación, porque muchas veces tus momentos más oscuros se presentan después de una gran victoria. Es curioso esto, donde nuestras emociones están al tope, pero nuestro cuerpo está desgastado y somos vulnerables. Donde tal vez pudiste conseguir ese trabajo que querías, pudiste resolver esa situación, donde pudiste extender tu negocio, no sé, lo que hayas logrado en éxito, esa victoria que hayas alcanzado, lo segundo que tenemos que hacer es pasar por un valle. Y en ese valle muchas veces somos tentados y debemos de tener cuidado de que se nos vaya a presentar el rey de Sodoma, que es la figura del diablo, después de una gran victoria. Abraham se le presentó en este valle, cuando venía de la montaña, venía descendiendo de haber conquistado, se le presenta a este hombre, pero Abraham sabe discernir, y va a ser uno de los puntos claves en la Santa Cena, saber discernir. Y Abraham entiende quién se le presenta, pero al mismo tiempo aparece otro personaje maravilloso. Versículo 18, sígueme. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. De verdad,
que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para utilizar nuestra inteligencia espiritual en todo esto. Se presenta, viene de una gran victoria, entra a un valle y se presenta el rey de Sodoma, pero de la nada aparece este hombre, Melquisedec, rey de Salem. Y cada una de estas cosas tiene un significado. Melquisedec significa rey justo. Salem, que era una ciudad sobre un monte, se le conoce como la ciudad de paz. Entonces Melquisedec, ¿qué tuvo que hacer? Descender, bajar al valle para encontrarse con Abraham. Y Melquisedec es una figura, es un tipo de Cristo, es una representación de Cristo. Hebreos lo anuncia, lo describe gráficamente. Y entonces desciende de la colina para encontrarse en el valle. ¿Qué hizo nuestro Señor? Descendió para hacerse hombre y encontrarse con nosotros en nuestra humanidad. Además era rey y sacerdote. ¿Qué función es tan importante? Porque el rey gobierna, el rey tiene autoridad, el rey puede bendecir, el rey puede derogar algún delito, el rey puede perdonar. El sacerdote conecta con Dios. Ve estas dos figuras impresionantes que se cumplen en nuestro Señor, porque nuestro Señor viene de un linaje de reyes y su sangre tenía que ser pura, santa, pero al mismo tiempo se ofrece a sí mismo como el sacrificio. Esto tiene tanta revelación. ¿Y qué es lo que viene a hacer Melquisedec? Ofrece pan y vino. Y comienza la figura profética de la Santa Cena. Porque después de una gran batalla, las personas venían cansadas. Venían con emociones alteradas de estrés, de inseguridad, pero después de victoria. Y por eso estos dos elementos son tan importantes, porque en ese momento viene Melquisedec y presenta el pan y el vino. Viene a ofrecer, viene a dar, y no solamente eso, sino que después de eso, Melquisedec comienza a bendecir y empieza a hacer una declaración espiritual sobre Abraham y lo empieza a bendecir de una manera impresionante, mostrándonos que el ministerio de nuestro Señor, la causa de nuestro Señor Jesucristo es bendecir y no maldecir. Sanar, restaurar, quitar la culpa, quitar la condenación. Su causa, su enfoque es bendecirnos. Por eso Romanos, Pablo lo describe muy claramente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él viene a maldecir, no a condenarnos, no a bendecirnos, no a condenarnos, no a maldecirnos. Su ira, acuérdate, lo hablamos en la gracia, ya fue apacentada, apaciguada a través del sacrificio de Jesús. Por eso es que necesitamos aprender a recibir la Santa Cena, la comunión, en el sentido correcto, que es la bendición. No es para maldecirte, no es para juzgarte ni condenarte, no. Es para bendecirte. Por eso Melquisedec comienza, después de dar pan y vino, a bendecir, a proclamar victoria, a proclamar bendición sobre Abraham. Por eso, en el sentido más correcto de la Santa Cena, cuando Jesús está en la Pascua, celebrándolo con sus discípulos en la famosísima Última Cena, Él hace la Eucaristía. ¿Qué significa esto? Es una palabra griega que nos ayuda a entender la acción de gracias, es lo que significa. Y por eso, antes de partir el pan y de compartir la copa, lo que hace es que dio gracias. Entendió y nos hizo estar conscientes de que Él daba gracias porque lo que estaba haciendo en ese momento iba a bendecir a muchas personas. Por eso es que debemos de estar conscientes de su favor, conscientes de que Él no desea maldecirte. Esto tiene que quedar bien grabado en tu mente. Él desea bendecirte. Y quiero leerte esto. Al tomar la cena,
No es tiempo de estar conscientes de tus pecados. Algo que hemos mal aprendido, mal enseñado, y yo me pongo en esa posición sin juzgar a nadie, hablo de mí mismo, es que le enseñamos a la gente a estar consciente de su pecado. Y cada vez que celebramos la Santa Cena, arrepiéntete, pídele perdón a Dios por tus pecados para que te perdone. Y queremos hacer a la gente consciente de sus fallas, cuando debe de estar consciente de que ha sido perdonado de sus pecados. Repito, la Santa Cena no es tiempo para estar consciente de mi culpabilidad, sino estar consciente de lo que Jesús hizo por mí, consciente de que ya he sido perdonado, de que su sangre fue derramada por mí y ahora yo tengo el perdón de pecados. Continúo, porque cada vez en el Antiguo Testamento, cada vez que el ejército iba a marchar para una pelea, ya sea que ofrecían sacrificio antes o después. Ofrecían un sacrificio al Señor para que les diera la victoria en la batalla. O después de haber ganado, levantaban un altar de sacrificio de adoración a su Dios, porque eso proclamaba la victoria sobre el pueblo de Israel. Y aunque Abraham, por la premura, no ofreció algún sacrificio al salir, y aparentemente tampoco al regresar levantó un altar, pero en el momento que se encuentra con Melquisedec, hace una acción de gracias. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Le da, vean qué impresionante, le da el diezmo de todo, cuando el diezmo en ese momento no estaba establecido en la ley mosaica. Que el diezmo se le tenía que dar a los levitas. En ese momento el diezmo estaba establecido en la convicción de que cuando Dios te da, tú lo bendices, tú correspondes, porque sabes que las riquezas las encuentras en el favor de Dios al retornarle lo que a Él le merece, al entregarle el diezmo de lo que le corresponde al Señor, encuentras la bendición, porque Melquisedec lo que está vendiendo, trae pan, trae vino, lo empieza a bendecir y en ese momento responde dando el diezmo de todo. Qué impresionante esto. ¿Por qué crees que no nos alcanza el dinero? ¿Por qué crees que hay tanto esfuerzo y pocos resultados? Porque no estamos cumpliendo el principio divino. No es condicional para la gracia, pero sí es un principio que si no lo realizas, no hay la bendición en abundancia que Dios desea darte. Él ha decidido bendecirte, por eso viene con pan y vino. Pero a nosotros nos corresponde ser entendidos y responder con el diezmo. Lo hablaremos en otra ocasión ampliamente. Porque cuando se ofrece el sacrificio se proclama la victoria sobre los enemigos. Entonces, lo que estaba haciendo Melquisedec no estaba pidiendo nada a cambio. Al contrario, estaba dando, no estaba demandando. Pero Abraham usó su inteligencia espiritual y por eso entregó el diezmo. Estaba correspondiendo a la gracia, al favor de haber obtenido la victoria que parecía imposible sobre los enemigos que habían llevado cautivo a Lot. Porque eran 4 reyes que lograron vencer a 5 reyes y Lot, siendo uno con 318, con un viaje largo, sale victorioso. ¿Qué significa esto? Que el favor de Dios iba con él. Y él lo entendió y por eso a Melquisedec le ofrece el reconocimiento de su diezmo, sin que se lo pidieran. Porque cuando tomamos la Santa Cena proclamamos la victoria de Jesús sobre la muerte y sus enemigos han sido vencidos. ¡Wow! Cuando comes debes de estar consciente no de tu pecado y de tu culpa, sino de lo que Jesús hizo en su cuerpo y con su sangre. Debes de estar consciente no en tu enfermedad ni en tu culpabilidad,
ni en tus pecados. Debes estar consciente en tu perdón y tu sanidad. En eso debemos de estar conscientes. Por eso es que los corintios no se sanaban, porque no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Ellos se volvieron glotones, se emborrachaban y no le daban el honor, no le daban la fe, la credibilidad a lo que representaba el pan y el vino. Continúa en el versículo 21. Sigo la historia, porque esto se pone todavía más bueno. El rey de Sodoma, fíjate, Melquisedec está bendiciendo, Abraham está correspondiendo y de repente se atraviesa, de repente toma lugar el rey de Sodoma, el hijo del mal. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. Abraham, termino explicando lo último. Abraham sabía que tenía el favor de Dios y tenía la convicción de que él iba a ser rico, porque lo dice: nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. Él tenía la convicción de la riqueza que venía de parte de Dios. Y estaba tan convencido el hombre que dijo: no voy a tomar nada de ti, hijo del mal. Entendía que él iba a ser un hombre próspero, entendía que era un hombre próspero y que seguiría siendo un hombre próspero, rico, en abundancia. Y lo que hizo el diablo es que quería distraer. Por eso es que cuando Melquisedec está bendiciendo, de repente aparece otra vez el rey de Sodoma tratando de distraer. ¿Sabes por qué no somos prosperados o sanados? La razón es que el diablo nos está robando la bendición al querernos distraer, al querernos enfocarnos en nuestra culpa, enfocarnos en nuestra enfermedad, enfocarnos y alejarnos de lo que Dios desea para nosotros. Por eso es que debemos discernir, que esta palabra se menciona en los Corintios cuando Pablo dice que esta revelación es impresionante, porque Pablo dice: vengo a enseñarles nuevamente lo que el Señor me encomendó. En un momento más lo voy a leer y les explica esto. Si hay muchos enfermos entre ustedes porque no han entendido, no han discernido, que significa en el griego diacrino, que significa hacer la diferencia. ¿Diferencia en qué? En que la sangre perdona nuestros pecados, pero el cuerpo fue molido para sanar nuestras dolencias, para bendecirnos, para prosperarnos en todo lo que hagamos. Porque pareciera que estamos envueltos en un evangelio de condenación y no en un evangelio de gracia. Porque pareciera que es más importante lo que yo tengo que hacer o no tengo que hacer que lo que Jesús ya hizo por mí. ¿A qué le estamos dando más peso? Y vuelvo a enfocar. Cuando Melquisedec presenta el pan y el vino, el pan en ese momento, como hasta la fecha, se tenía que moler el trigo, tenía que haber un proceso donde se tenía que moler, se tenía que aplastar. Obviamente no había molino en ese momento como lo tenemos hoy en día. Entonces, en mano de obra ellos lo tenían que hacer de forma artesanal, molían el trigo hasta producir la harina, colocar el agua y seguían moliendo, seguían moliendo, seguían moliendo, seguían moliendo, triturando. El vino, la misma función con las uvas. Se colocaban las uvas y las tenían que pisar. Tenían que sacar todo el producto que existía en ellas, todo el jugo, a través de estar pisando cada una de las uvas. El pan representa el cuerpo de Cristo molido. Curioso, en el mismo lugar que Melquisedec y Abraham se encuentran, el Getsemaní. Desde ahí comienza a derramarse su sangre. Getsemaní era el lugar donde se extraía el aceite para ungir a los reyes de Israel.
y es donde Cristo suda gotas de sangre, donde empieza ese molino, esa prensa a ser aplastado. Lo vemos en Juan capítulo número 6. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, que era un milagro, y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, tendrá vida eterna. Pero después aclara, este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva, Zoé, que significa plenitud, que tenga salud, que tenga vida plena. En el primero utiliza la palabra vida eterna, pero después utiliza que este pan es mi cuerpo y daré para que el mundo viva, para que tenga plenitud cuando esté en Cristo Jesús, cuando coma del pan sea sanado. Tiene tanto poder recordar esto, para que pueda ser sanado de sus enfermedades. Y el vino representa su sangre, siendo que el vino necesitaba un proceso de fermentación y entonces un catalizador que se utilizaba para poder realizar esta función de fermentar y convertirse de un jugo de uva en vino era la levadura que se colocaba en las uvas para producir el vino. Entonces vean esto, la sangre de Jesús era pura, sin mancha, sin pecado alguno. Pero ¿cómo es que la sangre de Cristo, algo puro, algo santo, se convierte en un vino fermentado? Es por nuestra causa. Es por nuestro pecado. Aunque su sangre era pura y sin mancha, sin pecado alguno. Pero al mismo tiempo se le imputa todo nuestro pecado a Cristo Jesús. Se coloca todo nuestro pecado en Él. Y en ese momento se leuda, se fermenta y se hace vino. Esto es impresionante. La sangre pura de Cristo más nuestro pecado, el vino, que el cual viene a traer perdón de pecados. No en sí el vino, sino la sangre de Cristo. En el versículo 55 de Juan 6, yo sé que es mucha información. Aguántame un minuto más. Participen ahí en el chat, celebren lo que Cristo está haciendo por nosotros o ha hecho por nosotros. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo, nuevamente lo dice. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. Se está refiriendo a la ley mosaica que fue promovida por Dios para llevarnos a Cristo. Porque recuerda, la ley, aunque es santa, justa y buena, no me hace santo, justo y bueno. Pero la gracia sí. El maná, aunque fuera enviado por Dios, la gente moría. Pero este pan, pero el que come este pan que es Jesucristo, vivirá para siempre. Termino. Por eso es que cuando comemos el pan, voy a tomar el pan que voy a utilizar. Cuando comemos el pan y tomamos el vino, que no es un sentido literal, no es esta palabra tan rara, no es una transubstanciación. No creemos en eso. La Biblia no enseña eso. No es que tomamos la sangre de Cristo y comemos el cuerpo de Cristo, no, porque entonces estaríamos sacrificando a Cristo cada vez que lo hiciéramos. Y Cristo fue sacrificado una sola vez y fue suficiente para siempre. Más bien lo hacemos en un acto de fe, recordando lo que significa cada uno de estos elementos de forma figurada, que el vino
nos hace recordar el sacrificio de Jesús derramando su sangre por nosotros para perdón de pecados, siendo que Él fue suficiente, siendo que Él está sentado ya a la diestra del Padre, donde fue suficiente un solo sacrificio y no tuvo que haber muchos sacrificios, como lo dice la palabra, que se hacían muchos sacrificios en el Antiguo Testamento porque no eran suficientes, pero Cristo hace un solo sacrificio y fue suficiente. Y recuerdo que he sido perdonado. Y entonces cuando yo tomo el vino, recuerdo que ya he sido sanado y perdonado de mi culpabilidad, de la condenación. Y al mismo tiempo, cuando como el pan, soy sanado porque por su causa, por sus heridas, yo soy curado. Y entonces estoy consciente de lo que Cristo hizo por mí. Entonces, por fe, en el momento que yo como, en mí se activan las virtudes del sacrificio de Jesús y se aplican a mi vida. Prepara los elementos de la Santa Cena, porque en este momento vamos a participar de lo que Cristo hizo por nosotros. Y vamos a ver milagros acontecer en este momento. Ten la fe de que al momento de comer, Dios va a hacer un milagro, ya sea progresivo o un milagro momentáneo en este presente, en este momento. Pero créeme que Dios va a hacer un milagro en este momento. Dios lo va a hacer en tu vida. 1 Corintios 11:23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Fíjate, Pablo no estuvo en la última cena, pero afirma, yo recibí del Señor, es por revelación, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió, imagínense, lo levantó frente a sus discípulos y lo parte y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Y vamos a hacerlo. Padre, gracias, porque en este momento hay sanidad. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Y aunque el diablo quiera venir a distraernos, lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro que el sacrificio de Jesús en su cuerpo, que por cuyas heridas yo soy sanado, en este momento me sana. Se sana todo cáncer, diabetes, tumores, SIDA. En el nombre de Jesús, toda enfermedad en la piel, jaquecas, COVID, todo problema en los huesos. En el nombre de Jesús, en esta hora, toda enfermedad, todo problema de Menier, todo problema de estomacal, todo problema que se ha presentado en tu cuerpo, en el nombre de Jesús, toda enfermedad es quitada por el cuerpo de Cristo y en el nombre de Jesús y con esa convicción comemos. Y asimismo, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Hacemos una oración. En el nombre de Jesús, todos tus pecados han sido perdonados. Toda culpa, toda condenación que te está llevando a la muerte, toda tristeza que proviene del mundo, en el nombre de Jesús es quitada. Y declaro que en este día hay convicción de pecado sobre tu vida. Que en este día puedes estar convencido de que Dios te ha perdonado, que la sangre de Cristo es suficiente. Y en el nombre de Jesús eres perdonado en tu conciencia. Es sanada. En este momento Dios trae sanidad sobre tu mente y trae perdón de pecados sobre tu vida. En el nombre de Jesús tomamos. Gracias, Señor. Gracias.
porque la Santa Cena me hace recordar lo que Jesús ha hecho por mí. Pero diezmar me hace reconocer que Cristo ha resucitado. Deseo que el Espíritu Santo haya hablado a tu vida, que haya claridad en ti. Y deseo que el día de hoy la causa de Jesús se aplique a tu vida, porque Él desea bendecirte. Bendigo tu economía, bendigo tu salud, bendigo todo lo que haces, y también declaro que hay actos audaces para rescatar a los perdidos. En el nombre de Jesús bendigo a tu iglesia, Señor, y te doy gracias porque tú la levantas en victoria, Señor, y hoy proclamamos tu muerte y tu resurrección, Señor, a tomar la Santa Cena, pero también al dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas para ti. Y asimismo despierta un espíritu audaz para proclamar las buenas nuevas de Jesús. Gracias. Te bendigo, iglesia. Gracias por ser parte de estos momentos históricos que estamos viviendo como iglesia en Comunidad Cree. Te dejo con algunos anuncios y deseo que tengas una excelente semana.